En concreto, reescribir entre cuerpos, si nos fijamos en las tres palabras, la idea de reescribir es justamente revalorizar esa dimensión narrativa y ver cómo en realidad los cuerpos en sí ya están escritos por las prácticas sociales. Entonces, ¿cómo podemos crear otras puestas en escena para que aprendamos a contarnos de otros modos? ¿No? La idea de reescritura, de ser escritores de nosotros mismos. El entre es también muy importante porque resalta la dimensión relacional de la educación y cómo podemos investigar juntos, hacer propuestas educativas que nos impliquen estando juntos y haciendo juntos, porque muchas veces se tiende a la individualización, al sentido competitivo. Por lo tanto, reescribir, ¿no? Darnos sentido a través de lo narrativo de un modo colectivo. Por lo tanto, también voy a dar algunas pinceladas sobre cómo podemos abordar una reescritura colectiva. Y finalmente la idea de cuerpo, ¿no? Reescribir entre cuerpos. Para mí es muy importante hoy día que pensemos sobre la noción de cuerpo. ¿Dónde queda el cuerpo cuando invitamos a que uno se narre, se cuente o que cuente historias, ¿no? Entonces, el cuerpo, la presencia de sí, ¿cómo entra en juego? Un poquito esto sería como los tres términos de reescribir entre cuerpos, que invita a crear y a compartir saberes en el encuentro con el otro. Y hay tres cuestiones de fondo en esa propuesta. La primera es ¿qué pasaría si nos atreviéramos a explorar la relación con el otro de forma creativa? Que esto ya lo mencioné en la ponencia anterior, ¿no? De que no es tanto la pregunta identitaria, sino sobre todo explorar que somos una relación con nosotros mismos, con lo otro, y cómo los lenguajes artísticos, en lugar de ser utilizados para representar y para definir, es interesante que pensamos en el potencial de lo artístico para investigar esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos atreviésemos a investigar mediante los lenguajes artísticos? No solo utilizar el arte como para representar. Esta es una cuestión. La segunda que os regalo es qué significa hoy día empoderarse desde los cuerpos en la educación. Y esa cuestión para mí es súper importante porque de algún modo la escuela es oral, es visual, pero todos los sentidos, todas las capacidades sensoriales, perceptivas, que son muchísimas y distintas para cada cuerpo, tendríamos que preguntarnos cómo las estamos contemplando para que el cuerpo pueda traer también toda la sabiduría que contiene y cada cuerpo nos pueda contar. Entonces también voy a rescatar algunas estrategias en cómo utilizar el cuerpo para aprendernos a narrar. Y finalmente, la última cuestión de reescribir entre cuerpos es que pensamos el sentido de la existencia humana desde el presente. Es decir, crear un sentido de interrogar la realidad en la que estamos, ¿no? En los contextos sociales en los que vivimos. Y en este sentido la educación es un acto de interrogación, es un acto creativo. Y para que el pensamiento pueda ser creativo y no sea simple repetición, aquí viene la cuestión del cuerpo. Si nosotros estamos previamente sensibilizados y sacudimos de algún modo el cuerpo, entonces es más fácil romper estereotipos a la hora también de crear pensamiento. Si no, muy probablemente, aunque se nos invite a pensar, siempre vamos a repetir las mismas ideas. Para mí es muy importante como partir de un movimiento de ejercicios corporales y después ponernos a pensar para que realmente el pensamiento tenga un sentido creativo. Comento también que en esto de que reescribir entre cuerpos se preocupa por cuestiones contemporáneas, yo pude detectar como tres cuestiones que hoy día pienso que tienen un sentido contemporáneo, pues que están pidiendo ser atendidas. Y desde estas tres cuestiones es que salen tres propuestas de cursos para la formación de educadores en reescribir entre cuerpos. La primera cuestión es como averiguar el por qué hay ese deterioro del nosotros, ¿no? Del sentido cooperativo, de poder hacer algo juntos. Y en este sentido, para restaurar un poquito el deterioro del sentido cooperativo,
es que planteo el primer curso que llamo Reconocerse, aprender a habitarse para acompañar a los demás, y que tiene que ver en preguntarnos cómo hemos aprendido a ser una relación y a estar en relación, porque según este aprendizaje, que de hecho se produce en la primera infancia, esto limita muchísimo cómo después nos vamos a relacionar con los demás y, por tanto, como educadores seremos capaces de acompañar al otro. Por lo tanto, primer curso, reconocerse, aprender a habitarse para acompañar a los demás. El segundo curso lo nombró desplazarse de la poética del gesto a la poética del espacio. Y si el primer curso era una restauración del cuerpo sensible, el segundo curso lo que pretende es pasar de un cuerpo paralizado, que no se atreve a proponer cosas nuevas, a un cuerpo errante, capaz de desplazarse. Y es aquí también que entra un sentido poético-político, ¿no? Cuando uno tiene conocimiento de sus posibilidades perceptivas, de sus posibilidades expresivas, es más fácil que después pueda moverse en distintos escenarios, se pueda desplazar y ya no tanto pensar que hacen falta estructuras para la educación, ¿no?, de arriba abajo, sino creer en el potencial de un cuerpo sensible y con cierta información de contexto para expandir, ¿no?, esas ideas, ese saber hacer, y desde ese potencial del propio cuerpo pues ir de una poética del gesto a una poética del espacio, crear otros tipos de escenarios, pero muy a partir del propio espacio-cuerpo. Y finalmente, el último curso lo nombro Darse, y tiene que ver con la pregunta de... Perdón, no sé si me descuidé la pregunta del segundo curso, que es cómo nombrar de nuevo la palabra educación, cómo dar otro sentido a la idea de la educación hoy día. Entonces es esa idea, ¿no?, del desplazarse con el dar otros significados al sentido de la educación según cada escenario. Entonces sí, voy a la última pregunta, que es ¿dónde se sitúa cada persona dentro de la rueda del saber? Y ese tercer curso en la formación de Reescribir entre cuerpos es el de Darse. ¿Quién enseña qué? Se trata de que cuando ya estamos restaurados como cuerpo sensible, también estamos como atrevidos a transitar distintos escenarios, a ser cuerpos errantes. Finalmente también la invitación es que nos pensemos como cuerpos resonantes, capaces de expandir, de compartir la sabiduría que hemos ido pues cultivando, todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y por eso ese darse, ¿no? Y responde a esa pregunta de cómo estamos, cómo nos colocamos en la rueda del saber, ¿no?, en la transmisión de la cultura, que cada uno pudiese saber, a partir de conocer muy bien sus propias virtudes, dónde se va a colocar y qué es lo que va a enseñar. A lo largo de los 3 cursos de Reescribir entre cuerpos, ¿no?, tanto en el primero, reconocerse, como en el segundo, desplazarse, como en el tercero, darse, yo lo que hice fue ordenar un poquito unos andamiajes, unas orientaciones para crear ciertas dinámicas, tanto en los cursos que yo doy en la formación de maestros, como para que también los maestros se lleven esas dinámicas a sus contextos y puedan pues facilitar otro tipo de encuentro que podríamos decir pretende ser más erótico, poético, ¿no?, más contemplativo, pues un encuentro de la persona con el mundo que tenga ese sentido de gesto poético. Entonces la primera orientación es que cada maestro haga el esfuerzo de preguntarse hasta qué punto él o ella es un instrumento para la escucha. Pero cuando digo un instrumento para la escucha no pienso tanto en alguien que pide atención pidiendo que todo el mundo se calle, sino más bien de cómo él también sabe sostener una energía de cierta calma, cierta serenidad, para tener esa apertura poética, esa apertura erótica. Porque si la persona que está acompañando a los alumnos no tiene esta disposición, yo creo que es difícil que se contagie este quehacer poético de la relación con el mundo. Por lo tanto, primera pauta, intentar cada uno encontrar sus propias herramientas para crear esa escucha poética e interrogarse
en cómo yo puedo trabajarme esa capacidad de estar más atento. En segundo lugar, yo hablo de reconocer el nosotros, ¿no? El sentido de relación y de que vamos a crear algo colectivamente, a partir del cuerpo, porque el cuerpo es un común denominador. Y esto es muy interesante porque muchas relaciones de poder están implícitas en la puesta en escena, ¿no? Cuando hay un profesor que es muy predominante, que es muy protagonista, y los alumnos se sitúan en otra parte del escenario, se establece una relación de fuerzas entre cuerpos que ya nos está indicando algo. Entonces yo lo que hago siempre cuando voy a empezar a dar una conferencia o a preparar cualquier tipo de espacio compartido con otras personas es ver cómo están los cuerpos en el espacio. Y siempre como dedico 3 momentos. El despertar, que lo nombré así porque de algún modo pretende que cada uno intente como conectar con la energía en la que está en aquel momento, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Con qué energía llega al lugar en el que nos vamos a disponer a hacer algo juntos? Y poquito a poquito que vaya acomodando esa atención, esa energía, escuchando sus propias inercias para prepararse a lo que vamos a hacer juntos. Por lo tanto, despertar sería un primer momento de que cada persona tome conciencia de cómo él llega a este lugar. Después el jugar. El jugar sería una invitación a interrumpir justamente este sentido introspectivo en el que invito a entrar mediante las dinámicas de despertar. En el jugar, que pueden ser juegos de movimiento, cada uno también allí sus estrategias y según el profesor tendrá unas habilidades u otras, ¿no? Entonces, más que dar recetas, yo doy orientaciones generales de cómo manejar el grupo, ¿no? Despertar, después jugar para romper la inercia individual y abrir la mirada hacia los demás y empezar también a juntar las energías, los distintos ritmos y a reconocernos como grupo para disponernos a hacer algo juntos. Y finalmente el tercer momento es el explorar. Una vez los cuerpos ya están como más sacudidos, ¿no? Ya el que tiene vergüenza pues deja un poquito la vergüenza afuera, el que está con nerviosismo se ha podido calmar un poco, es decir, cuando hay una sintonía entre las distintas energías, entonces sí proponemos una relación con el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Con el lenguaje de la palabra y el pensamiento. Pero para mí es muy importante situar como la relación con el cuerpo y el atender a cómo nos estamos relacionando y tratando en primer lugar, para después sí disponernos a investigar juntos. Porque entonces la relación con el lenguaje aparece de un modo distinto, no estamos diciendo palabras vacías o estereotipadas o respuestas escolarizadas, sino que nace una conexión entre el sentir y el pensar que es muy interesante, porque es distinta. Ese sería pues el segundo andamiaje. Un tercer andamiaje, una tercera orientación, es investigar desde nuestras mochilas de historias. Yo por lo que he ido viendo, pues creo que para conseguir la implicación de las personas en las propuestas que los adultos llevamos a las aulas, yo creo que es súper interesante que nos preguntamos qué relación tiene lo que estamos proponiendo con la vida de cada una de las personas allí presentes. Cómo esto conecta con su mochila de historias, ¿no? Con lo que él ya tiene, con lo que él ya conoce. Entonces sería un poquito como tener habilidad para rescatar un poco las historias personales y conectarlas con las preguntas que nosotros lanzamos para investigar juntos. Y escuchar las propias fisuras como brechas para investigar el mundo, ¿sí? Escuchar un poco qué es lo que nos inquieta a cada uno y cómo cada uno se conecta de un modo distinto con las propuestas. Esto es interesante, facilitar como condiciones singulares con una misma propuesta. Otro andamiaje, que sería el cuarto, es la idea del extrañamiento de la mirada, extrañar la mirada sobre lo familiar. Justamente esa dimensión narrativa que estamos diciendo todo el tiempo, que es la que nos hace, es a través de los relatos que nos damos sentido, pues una invitación interesante en la lectura y en la escritura es que seamos un poco sospechosos
sobre esos relatos, ¿no? Sobre lo que dicen, lo que cuentan de nosotros, sobre cómo nos aproximamos a las historias. Y en este punto yo pienso que es muy interesante contemplar los encuentros entre el arte y la educación, porque pienso que ambos campos tienen algo en común. La educación tiene que ver con el sentido de exducere, de salir hacia afuera, de abrirse al mundo, esta dimensión erótica que hemos estado contemplando transversalmente. Y el arte, justamente, lo que hace es una invitación a buscar formas curiosas de abrirnos al mundo, ¿no? Es un juego constante de buscar maneras de relacionarnos con el mundo, maneras no tan estereotipadas, no tan comunes, no tan normativizadas. Entonces, para mí me parece maravilloso, ¿no? Que veamos cómo los lenguajes artísticos pueden ayudarnos a repensar esta relación con el mundo. Y bueno, en otros artículos he hablado mucho de los encuentros poesibles entre el arte y la educación, y voy a citar algunas cositas chiquititas dentro de este mismo andamiaje del extrañamiento de la mirada sobre lo familiar. Un punto que yo destaco es aprender de los artistas contemporáneos, porque también he podido estudiar cómo la tendencia de introducir el arte en lo escolar muchas veces se ha quedado como en introducir los artistas de las vanguardias del siglo XX, ¿no? De inicios de siglo, como un poquito las voces hegemónicas del arte, como nos pasa en todas las disciplinas, que siempre hay unas voces predominantes. Sin embargo, yo creo que tenemos que apostar también por el hecho de crear encuentros entre artistas contemporáneos, gente joven que se está preguntando por cuestiones sociales que nos incumben a todos. Porque es muy interesante ver que muchas veces en los trabajos de artistas contemporáneos lo que se aborda justamente es la cuestión de la identidad, de cómo los seres humanos de una época concreta estamos creando relatos de nuestra relación con el mundo. Entonces pienso que traer a artistas jóvenes o del presente en el contexto escolar puede dar muchas pistas porque nos da pistas sobre los temas que se están abordando en la actualidad, número uno, y número dos también por la cuestión metodológica, porque vemos estrategias de investigar distintas, inspiradas en cómo investigar a través del arte y además de la mano de artistas concretos, ¿no? Entonces, por esos dos aspectos creo que es importante recuperar el trabajo de artistas contemporáneos. Y ya que estamos hablando de la poética del cuerpo como una especie de erótica, creo que es genial que nos preguntamos cómo podemos aprender de los bailarines. Y sobre todo hay una cuestión que a mí me gustó mucho recalcar, yo que también he estado en el mundo de la danza, que en los bailarines algo muy interesante es la capacidad de improvisar, la improvisación, ¿no? El realmente abrirse al imprevisto en el encuentro con otro cuerpo y sostener ese no saber lo que va a pasar. Sin embargo, este gesto de apertura al imprevisto normalmente se intenta evitar en los contextos educativos, ¿no? Se le exige una preparación al maestro, programaciones curriculares, unidades didácticas, objetivos. O sea, está todo tan cronometrado y calculado que ¿dónde queda la capacidad para abrirnos al imprevisto? Que es un gesto poético, ¿no? Un gesto erótico de sorprendernos por lo que puede acontecer en el encuentro con el otro. Entonces, en esta formación de maestros yo también trabajo muchísimo desde lo que podemos llevar de la danza, ¿no? Y de esta predisposición corporal de los bailarines. Finalmente, un último puntito dentro de este cuarto punto, de este cuarto andamiaje, hace referencia a cómo documentamos las experiencias que llevamos a cabo en las escuelas, en los contextos educativos, ¿no? Muchas veces la tendencia, cuando estamos haciendo investigación con otras personas o cuando estamos haciendo cualquier propuesta, es como ir tomando notas, hacer bitácoras, registrar un poquito todo lo que va sucediendo. Y muchas veces yo he sentido que se hace con una finalidad celebrativa, ¿no? Demostrar, mira qué bonito quedó, vamos a representar lo que hicimos, ¿no? Como un dar cuenta, cosa que es muy interesante.
pero si el aprendizaje se entiende como un desplazamiento del lugar donde estaba inicialmente hacia otro lugar en el que aparezco sin saber por qué, porque realmente no es premeditado el aprendizaje cuando realmente es un aprendizaje vital, entonces requiere que en los modos de registrar seamos también creativos, no solamente apuntamos a aquello que es como reafirmativo, celebrativo, de qué bien ha quedado, qué bonito, vamos a mostrar esto para celebrar que somos muy buenos en lo que estamos haciendo, sino justamente aprender significa poder señalar brechas, fisuras, lugares de no entendimiento, preguntas que emergen durante el proceso. Y les repito que muy pocas veces cuando uno va a un congreso de educación se cuentan las experiencias desde registros que hablen del proceso, desde sus fragilidades, tensiones, quiebres, ¿no? Entonces yo repito que utilizar estrategias de relación con el lenguaje, estrategias creativas, para hacer múltiples capas de registro. Un quinto andamiaje, una quinta orientación de reescribir entre cuerpos es la conversación con desconocidos para compartir las investigaciones, lo que estamos haciendo con los estudiantes. La idea de la conversación con desconocidos viene a reivindicar el hecho de que muchas veces hacemos propuestas y el resultado de lo que hemos estado haciendo se comparte entre las propias personas que han estado pues, explorando una cuestión. Entonces la idea sería como que la rueda del aprendizaje continuara moviéndose, abriendo esa investigación a otras personas, invitando a otros a conocer el trabajo que estamos haciendo con los niños. Y tiene un factor interesante, porque si lo que hacemos con ellos se queda en las paredes del centro educativo, también hay una dimensión poco conectada con la realidad. Entonces, propuestas como la revista Alejandría, que lo que hacen, ¿no?, es hacer circular esos relatos más allá de las paredes de la escuela, pues creo que son muy interesantes porque también dan como un sentido de autoridad, ¿no?, de valoración de lo que uno está creando, que es reconocido por otras personas y que además pues, se le da un valor de que puede ser compartido y transformado por otros. En Reescribir entre cuerpos lo que hacemos es trabajar mucho la traducción entre lenguajes. En esto de la lectura y la escritura, yo invitaría a que hubiese una práctica constante de traducción. No solamente quedarnos en un tipo de género, sino transitar entre distintos géneros. En ese sentido, Reescribir entre cuerpos es una propuesta que trabaja muchísimo desde los cuerpos en movimiento, en relación a la escucha, desde el cruce entre lenguajes artísticos. Y sobre todo al final lo que hacemos en la idea de conversación con desconocidos es jugar con el teatro participativo, es crear como espacios en que los trabajos que hayan hecho cada grupito o cada niño en relación a una pregunta, a una propuesta, ¿no?, pues puedan ser expuestos y compartidos desde un relato corporal, es decir, hacemos una traducción de un tipo de lenguaje que a veces se queda más en la escritura, ¿no?, es la mano la que se mueve muchas veces, entonces lo que yo invito es que vayamos más allá del movimiento de la mano que escribe a todo el cuerpo como un ente escritor y generador de sentido. Finalmente, un último apunte, que para poder invitar a otro es muy importante que no seamos como muy pesados en la cantidad de informaciones que estamos dando. El sentido poético nos recuerda que hay que vaciar. El gesto erótico poético es un gesto que nos recuerda que menos es más. Se trata de también una elección, ¿no? Hemos estado haciendo todo un proceso de investigar, de crear juntos, ¿no?, y eso ojalá cada uno de ustedes pueda establecer puentes con prácticas que seguramente ustedes realizan y que ojalá también estén en sintonías parecidas y les resuene, ¿no? Pero la pregunta es cómo, cuando después de hacer todo un proceso, ¿qué elegimos para que esto pueda ser contado a otro? Entonces viene un acto de cortar, de elegir poquito para que el otro pueda entrar en relación con las historias que estamos compartiendo. Por lo tanto, el gesto poético es un gesto también de ser muy precisos, de elegir las palabras que vamos a elegir
y pues puntualizar también este gesto como un aprendizaje interesante, ¿no? En una sociedad como muy saturada de informaciones, la poética nos permite tener una mirada sutil y concisa, ¿no? De encontrar el gesto como que pide cada instante.